Bendiciones, amada iglesia, la gracia y el favor de Dios sobre cada uno de ustedes. En esta noche quiero compartirles una de las cartas del apóstol Pablo, en la cual nos habla sobre la muerte a vida y la gracia transformadora de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, escrito por el apóstol Pablo, nos resalta la unidad en Cristo y la riqueza de la gracia de Dios. En el capítulo 2, Pablo presenta un contraste poderoso entre la condición del ser humano sin Cristo y la obra redentora de Dios. El pasaje en el libro de Efesios capítulo 2 nos revela la realidad de nuestra muerte espiritual antes de conocer a Cristo, pero también nos muestra el amor inmenso de Dios que da nueva vida por su gracia. Este mensaje es fundamental porque nos recuerda que la salvación no es por obra humana, sino un regalo de Dios. Vamos a dar lectura en esta noche en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí Pablo nos describe la realidad de toda persona antes de conocer a Cristo. Y nos dice: y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hay algo que el apóstol Pablo nos muestra acá en este pasaje: tres características de nuestra condición sin Cristo. Número 1, muertos espiritualmente, sujetos a la corriente de este mundo y bajo la influencia del enemigo. Muertos, esclavizados y condenados. Pero aquí cuando nos habla que estábamos muertos, no se trata de una muerte física, sino una separación total de Dios, separación de la fuente de vida que es Dios. Sujetos a la corriente de este mundo, esclavos, vivíamos bajo el sistema contrario de Dios. Y estábamos bajo la influencia del enemigo, que es Satanás, que opera en los hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo. Pero hay algo maravilloso que enfatiza aquí el apóstol, que era debido a esta condición. Éramos merecedores de la ira de Dios. Sin embargo, la historia no termina aquí. La obra de Dios nos muestra vida en el Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Vamos a ver un giro poderoso en la promesa de nuestro Señor. Y dice: pero Dios, pero Dios cambia todo aquí, amada iglesia. Nos muestra que la salvación no depende de nosotros, sino de su amor y su misericordia. Y dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Aquí el apóstol Pablo nos muestra tres aspectos en esta salvación: que nos dio vida, esta vida en la cual es una vida eterna. La salvación es una resurrección espiritual para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo nos muestra que nos resucitó y nos sentó con Cristo a un lugar de autoridad, un lugar de posición en Cristo, para poder acceder al poder de su amor, de su misericordia y de la gracia de Dios. Así que, amada iglesia, es muy importante que cada uno de nosotros podamos ver la salvación por gracia y el propósito de las buenas obras que Dios quiere que nosotros descubriéramos antemano, esas obras que Dios preparó para que nosotros como iglesia pudiéramos andar en ellas. Así que en este tiempo, el poder y la doctrina de la salvación nos enfatiza el apóstol Pablo y nos dice desde el versículo 8 al 9 de la carta de Efesios capítulo 2: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorice. Aquí se nos enseña, amada iglesia, que la salvación es por gracia y no por obras. La fe es el medio, no la causa de la salvación. Y el apóstol Pablo nos enfatiza que las buenas obras son el resultado
no el requisito para la salvación. Por eso el apóstol Pablo nos muestra el propósito de nuestra salvación. Y nos dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así que al reflejar este poder transformador del amor y la misericordia del Señor en nuestras vidas, debemos cada uno de nosotros reflexionar y recordar de dónde Dios nos sacó. Por eso es importante que como iglesia, como creyentes, podamos vivir con gratitud, humildad, y allí debemos reflexionar y preguntarnos, ¿estoy viviendo como alguien que ha sido resucitado espiritualmente? Amada iglesia, vuelvo a hacer esta pregunta para poder reflexionar. ¿Estamos viviendo como alguien que ha sido resucitado espiritualmente? ¿Dependo de la gracia de Dios o en mis propias fuerzas? En cada ministerio, cada función que Dios nos permite realizar en su iglesia, dependemos de nuestras obras, dependemos de nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestra experiencia adquirida en este mundo, o estamos dependiendo de la gracia de Dios. Es muy importante reflexionar si dependemos de la gracia de Dios o de nuestras fuerzas. Así que, amada iglesia, este evangelio es un evangelio de una vida práctica, reflejando la gracia de Dios. Por eso es muy importante vivir con humildad, como les compartí en este momento, ser testigos del poder transformador de Cristo, practicar las buenas obras, no para salvarnos, sino como fruto de nuestra salvación. Este llamado a la iglesia es no volver a la vieja naturaleza, no volver al pasado, al contrario. Es fácil caer en una rutina cristiana y olvidar nuestra identidad de Cristo. Por eso la iglesia debe recordar que hemos sido creados para vivir en santidad, en servicio y gratitud. Amada iglesia, recordemos siempre que nuestro llamado es reconocer su gracia y vivir con gratitud. Amén. Rechazar cualquier intento de autosuficiencia y confiar plenamente en Dios. Dependencia absoluta de nuestro Dios para realizar cada obra en esta tierra. Y algo maravilloso que nos da el llamado como iglesia es reflejar su obra en nuestras vidas a través de las buenas obras que Dios ha manifestado en nosotros. Vamos a un llamado de acción para que cada uno de nosotros como creyentes vivamos cada día recordando que la salvación es un regalo de Dios. Así que no caigamos en la religiosidad, sino en una relación genuina con Dios. Porque cada creyente debemos experimentar que la salvación no es por nuestras propias fuerzas. A lo contrario, ver a Cristo en fe y recibir la vida que solo Él puede dar. De muerte a vida. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos lleve a deleitarnos, a servir en cada momento de nuestra vida en esta tierra. Que como iglesia podamos saber que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado a una vida de santidad, a una vida que no podemos hacerlo con nuestros propios intelectos, autosuficiencia, egocentrismo. A lo contrario, que tengamos una dependencia absoluta. Como nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de Dios, yo vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Que cada obra que hagamos no es para gloriarnos, es para manifestar el poder transformador del amor de Dios. Que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice fielmente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, nos recuerda que nosotros fuimos creados hechura suya, somos su obra, somos la obra maestra de Dios. Ahí es donde nos da identidad para que nos sea revelada la realidad
de nuestra muerte, de la muerte espiritual. Por eso el mundo está en una burbuja, en una cosmovisión en la cual no se desarrolla para poder recibir el poder transformador del amor de Dios por medio del Evangelio. Por eso nosotros debemos perseverar en fe, creyendo que esa fortaleza para tener en la iglesia, que es la representante de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros como iglesia podamos vivir el Evangelio, predicar el Evangelio y disfrutar el Evangelio. Esa es la gracia y el poder transformador del amor de Dios. El apóstol Pablo siempre nos ha enfatizado a la iglesia y aquí a la iglesia de Éfeso que nosotros debemos tener esta condición en Cristo y una obra redentora maravillosa que solamente Él la puede dar. Así que, amada iglesia, yo les digo en esta noche que perseveremos fielmente en la promesa que el Señor lo ha hecho. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él manifestó en cada uno de nosotros es esa gracia transformadora. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno y este es el mensaje que les hemos podido compartir en esta noche. ¿Cuántos minutos se dieron ahí?